Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Tertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, querida audiencia, muy bienvenidos a toda esta ancha y larga audiencia de Prensa Mercosur, radiomercosur.org ambos, y sobre todo este humilde enlace iberoamericano que con paciencia trenza este 120 capítulos, esta 120 edición, 120 programas que llevamos aprendiendo de nuestra audiencia, intentando serles un poquito útil, lo que decían algunos, este granito de arena que incorporamos a nuestra integración, a nuestra bienestar y desarrollo. En definitiva, que fraternalmente tengamos una comunidad próspera, saludable en todos los aspectos, individuales y sociales. Creo que habrá sido servir a una, desde mi punto de vista que tengo, repito, una cierta juventud acumulada ya, me imagino que se me note, servir a una causa justa creo que es lo más bonito que puede tener un hombre, para que pueda morir, sea donde se vaya, con la conciencia, que eso sí la tenemos, creo que todos, salvo los psicópatas, con la conciencia tranquila. Y bueno, la cuenta corriente no la vamos a llevar para allá, ni los bienes. Creo que esa es una máxima prioridad. Alguien decía, una vieja canción, salud, dinero, que vamos a hablar hoy de esto en Venezuela, con un gran economista. Salud, dinero y amor, 3 cosas hay en la vida, pues muchas más he descubierto yo. Era un mensaje un poco simplón, porque ¿qué pasa con la salud mental y espiritual? Sobre todo con la fortaleza interior de que somos poquito más que hormigas y que no seamos tan ombligueros, que hay mucho superior a nosotros, empezando por amigos, familia y sobre todo una causa justa a la cual servir, aunque sea muy cercana, algo superior a tu ombligo, porque de tu ombligo te vas a tener que despedir con varios decenios o lustros. En cualquier caso, queridos amigos, hoy en Enlace Iberoamericana, Venezuela se encuentra en nuestro punto de vista, de mira, de inflexión. Tras unos muchos años, excesivos años, un modelo político y económico fundamentado desde mi punto de vista en un populismo radical de izquierdas, para mí una alucinación existencial, ególatra y egoísta, trasnochada y hortera, que ha llevado a un país rico y con trastiendas democráticas, aunque tenía sus dificultades de la cleptocracia, pues ese chavismo bolivariano ha conducido a nuestros hermanos venezolanos a una égira, a una migración de más de 7 u 8 millones. Hoy nuestro invitado nos lo señalará. Nuestro invitado, un economista vinculado a la economía también pública de Caracas, etcétera, un gran profesional y estudioso, un gran atleta también, durante 5 años fue profesional de baloncesto. Pues nuestro invitado Wilfredo Ramos nos pondrá los puntos sobre las íes en este país que afronta una compleja y urgente transición democrática, económica y de muchas índoles. Una transición que no solo se dirime en las calles y en los despachos de Caracas, cuenta con un componente de migración importantísima y que él es un claro exponente. Nuestra querida Roma Moreira nos hizo una pregunta esencial.
¿Por qué los de afuera se van a meter en los asuntos de adentro? Porque él nos lo dirá como economista. Gran parte del Producto Interior Bruto son las remesas de los de afuera que tienen que mantener a los de adentro. Y entonces, además de eso, contamos con su experiencia desde adentro, su familia adentro. Y por supuesto es nacional norteamericano. Puede volar a vuelo de pájaro ese bosque complicado que es la transición venezolana, al cual deseamos una transición pacífica fundamentalmente y sensata. En este tablero juega un papel central también la intermediación internacional, donde España, él sabe y hablemos, y por eso digo, mi Españita está jugando un papel aceptable en muchos casos, deplorable en otros. Aceptable porque acogimos a muchísimos venezolanos de toda índole, sobre todo la capital del reino, Madrid, pero deplorable porque hay ejemplos como el señor Rodríguez Zapatero, expresidente, cuyo rol como intermediario, que yo tenía la buena fe y esperanza de que él consiguiera ser algo más que un intermediario de presos políticos, pues se vio que esta diplomacia humanitaria no ha sido del todo limpia. Reconstruir las instituciones en Venezuela, sanar y sanear la economía y el mercado y la propiedad, devolver en definitiva, yo soy abogado, la seguridad jurídica son los pilares, junto con la dignidad humana, de una agenda que no ya admite muchas más demoras, señores. Nuestros hermanos en el exterior, y Wilfredo es el ejemplo, lo reclaman. Y para analizar ese escenario tan caótico a veces, pero que espero que se reconduzca, porque en España, después de 40 años de dictadura, podemos servir de ejemplo, porque yo estudiaba Derecho cuando estaba toda la transformación democrática, de la ley a la ley, por la ley. Pues Venezuela tiene una constitución, no será por falta de artículos para poder habilitar esa transición. Hoy nos acompaña, repito, un perfil idóneo para diseccionar, analizar la realidad sobre este terreno tan resbaladizo que es la transición democrática, donde claro que sí, en España hubo amnistía general, perdonamos a todos nuestros adversarios, y desde la distancia analítica de esta Españita no está mal pensado. No se puede, si la política es el arte de lo posible, no se puede creer que todo lo que representó durante décadas el chavismo se va a desmontar ilusamente. Al igual que ocurre con Chile o con Bolivia, parece que están desesperanzados algunos ciudadanos. Señores, un cambio político serio, como una gran nave que es una nación, como un gran barco, no puede hacer zigzag como si fuera un barquito. Son años, decenios lo que lleva a alcanzar la prosperidad. Sin ir más lejos, hablando del tema económico, fíjense, y perdonen nuestra audiencia, fíjense los años que lleva trabajando China para conseguir una cierta prosperidad y poco democracia, pero en definitiva ya no se mueren tantos de hambre bajo el maoísmo totalitario y absurdo como pasaba con algunas etapas de Venezuela, por supuesto siempre con una violencia institucional deplorable, es poco, criminal, pero habrá que llegar a acuerdos incluso con la escoria por un bien superior. Eso es la política. Pues nada, señores, perdónenme, don Wilfredo Leonel Ramos Barrera, para los amigos Will, tiene nombre casi de salvaje, pues es un economista caraqueño, magíster en políticas públicas por el Instituto de Estudios Superiores de la Administración, llamado IESA, nacionalizado estadounidense, estoy leyendo, residente en Houston, con una familia feliz, con 2 hijos, niña y niño, parejita, y Wilfredo cuenta además con la experiencia directa de haber gestionado la administración pública local, como este humilde comunicador. Creo que la política local es lo que más enseña, porque tienes a tus ciudadanos que te ven por todas las calles y pueden quedar contigo a tomar un café y cantarte, como decimos aquí, las 40 a la cara. Pues bien, desde la política local, nuestro Wilfredo Ramos actuó como interventor de una sección del Ayuntamiento de Caracas, o sea, sobre el dinerito, y a él nadie le pudo acusar de nada.
Nos contará esta historia, querido Wilfredo, muy agradecido. Gracias, corresponsales. Gracias, director Gilson Carmini. Cada día creo que es usted un director con más componente tecnológico en estos tiempos, donde sin esa tecnología de las información de las comunicaciones llamada TIC, dudo que podríamos hacer este programa y tener una prensa online tan seguida por millones de compatriotas, compañeros y hermanos. Bueno, pues perdóneme, ha sido un poco emotivo porque Venezuela creo que trae cola. Y hoy estamos hablando de un tema que creo que a algunos le llamará la atención. Venezuela ante una encrucijada, estamos todos de acuerdo, y vamos a intentar esbozar algunas propuestas de reconstrucción después de la pesadilla del populismo radical, que es otro gran defecto de la democracia, pero es el mejor de todos los regímenes políticos, sin duda. Ese populismo, quisiera preguntarle, querido Wilfredo, cuando te fuiste, ¿por qué te fuiste de Venezuela? Teniendo una situación, digamos, muy aceptable. ¿Puedes describirnos cómo vivías, de qué vivías, qué empresa tenías y por qué tomaste la decisión de irte con una mano adelante y otra atrás después de que se presentaron algunos bolivarianos con el expropiese por vanguardia jurídica? Dígame, querido Wilfredo. Sí, bueno, primero que nada, Javier, muchas gracias por tu invitación. Me conmueve mucho que haya personas aquí de Brasil, en Ecuador y en España y vuelquen su mirada sobre nosotros. Si algo hemos sentido los venezolanos a través del tiempo es desatención. Y esa misma democracia que bien tú llamas como un sistema imperfecto pero necesario, de una u otra manera fue lo que nos trajo aquí. Para empezar quiero, antes de entrar en mi tema personal de cómo llegué a los Estados Unidos, recordar que en honor y a través de la democracia fue que Chávez fue tomando cada vez más poderes plenipotenciarios. A mí me gusta llamarlo la tiranía de la mayoría. Chávez ganó de manera democrática e inmediatamente utilizó su mayoría en el Senado para lograr un cambio en la Constitución y hacerla a su medida. Hacerla en su medida significó concentrar cada vez más el poder y poner de rodillas a todas esas instituciones que debieron haber sido independientes y ahora solamente se arrodillaban ante el poder. Y todo esto se logró en democracia. Nadie puede decir que no fue en democracia. Fue un mal uso de la democracia que creó una neodictadura distinta. Eso cambió nuestro día a día. Nuestro día a día fue cambiando a medida... Querido Wilfredo, una puntualización que creo que se nos olvida y es muy importante, y perdóname la interrupción. Adolf Hitler y el nazismo, nacionalsocialismo obrero alemán, también llegó al poder democráticamente. ¿Lo saben, señores? Bueno, pues esta democracia debe de tener adentro el respeto inalienable de las minorías, porque es eso la democracia, permitir que alguien te lleve la contraria y luego convenza al pueblo de aquello que dijo o no funciona bien o ya está bien. Bueno, pues sí, hay señores como Chávez o como Hitler que llegan al poder democráticamente y luego cambiando y alterando las reglas. Por eso la comunidad internacional es tan importante, por eso la integración es tan importante, porque si eso ocurre deja indefenso con esa dictadura de las mayorías. Perdóname, Wilfredo, Hitler también llegó al poder democráticamente. Y perdóname, creo que desde aquí, desde Europa, es muy bueno recordarlo a nuestros hermanos. Y perdóname, don Wilfredo. No, absolutamente. Válida la interrupción porque es cierto. Y me gustó como comenzaste diciendo que la democracia, si bien necesaria, es imperfecta. Pero yo creo que en Venezuela se demostró cómo la democracia podía perjudicar eventualmente y convertirse en una neodictadura, de la manera como a mí me gusta llamarlo,
desde una óptica absolutamente democrática. Y hago esta distinción, y antes de llegar a cómo llegué yo a los Estados Unidos en mi proceso de inmigración, quiero hacer esto para que veas cómo cambió nuestro día a día. Nosotros veníamos de dos partidos, COPEI y AD, que eran un bipartidismo como lo era el PRI y el PAN en México, y siempre llegó la tercera ola, porque veníamos de gobiernos medianamente corruptos, gobiernos que no entregaron lo que habían prometido, y eso generó que haya una tercera ola, como lo es Chávez, como lo fue Chávez, pues interrumpiera en el poder. Nuestro día a día fue cambiando cada vez con más represión, cada vez con más miedo, cada vez con más vigilancia, cada vez con más control. Y el venezolano, lamentablemente, en ese momento veía las tropelías que ocurrían alrededor de ti, oye, le quitaron la empresa a fulano de tal, pero no me la han quitado a mí. Oye, metieron preso a fulano de tal, pero a mí no me han metido preso. Hasta el día que te llega a ti. Y así fue como cambió mi vida. Como yo, viendo en retrospectiva, dejé pasar muchas señales de cosas que ocurrían en mi país porque no me afectaban directamente. Y fue el día cuando llegaba una gente a tomar el control de mi empresa y mi vida cambió por completo. Yo tenía una empresa de consultoría, lo único que hacía era proveer trabajo para muchísima gente, ellos constituían mi familia y el día... eran unos, perdóname Wilfredo, creo que eran unas casi 200 personas y tu trabajo de consultoría iba viento en popa y tenías una gran calidad de vida, parece ser, aunque eso sí, tenías chofer y coche, digamos, de protección, ¿no? ¿Puedes entrar un poquito en detalle en esto, cómo se presentaron para, hablar de que tu empresa debía de cambiar de manos? Sí, la presión básicamente de la policía política era que mi empresa tenía que dejar de funcionar, por lo cual me presionaron y me dieron un papel de que mi compañía estaba tomada por interés nacional por 45 días, por 90 días, etcétera. Pero, eventualmente, la Venezuela en la que yo viví, donde prosperé como empresario, como pequeño empresario, tenía 186 empleados. Y luego vamos a hablar de las pymes, porque la pyme es el motor económico de la sociedad. Y la digitalización de procesos que ayudan a hacer de las pymes algo mucho más eficiente y óptimo para ayudar al crecimiento del Producto Interno Bruto de un país. Pero, fíjate, me tocó, yo tenía una vida bastante feliz con chofer, con guardaespaldas, con carros a pruebas de balas y llegué a los Estados Unidos sin nada. Sin nada, Javier, sin nada, y como soy un hombre de familia tenía que empezar a producir y no tenía validados mis títulos, empecé a hacer Uber. Estuve haciendo Uber. Para nuestra audiencia que a veces no conoce muy bien lo que es Uber, Uber es un taxi, ¿no?, de carácter privado, con una licencia a través de Internet. ¿Puedes explicarnos un poquito de ese trabajo en Uber y cuántos años estuviste ahí? Uber, sí, repito, un taxi de un ayuntamiento, de un municipio, de una ciudad. Dime un poco cómo funcionaste y cuánto tiempo y cómo lloraste. Yo tenía un chofer privado que además lo considero como mi hijo, es que actualmente vive en mi casa en Caracas. Y yo le decía a Rafita, por cariño, Rafita, llama para allá, llama para acá. Y yo me convertí en el Rafita en los Estados Unidos. De la noche a la mañana, y sin planificarlo, salí a las 4 de la mañana con lágrimas en los ojos a trabajar 17 horas al día. Que hoy en retrospectiva lo veo como una lección. Yo creo que todo el mundo debería pasar por eso. Conocí gente maravillosa. Yo dije, bueno, si este va a ser mi trabajo, lo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a ser el mejor conductor que exista. Y disfruté y fue súper interesante. Conocí gente de todas partes del mundo, de África, de Irán, de Rusia, de todas partes del mundo. Y llegó algún momento que para mí era como una especie de experimento social, que lo que hizo fue añadir valor a mi intelecto, añadió valor y abrió fronteras de pensamiento que yo ni me imaginaba que podía tener. Afortunadamente, después de esos 2 años conseguí mi pasión en los Estados Unidos. Yo soy actualmente realtor, soy agente inmobiliario y próximamente broker. Es mi pasión, es lo que me dedico ahora. El sueño americano existe. Yo no vine buscando el sueño americano. Yo tenía una vida muy buena en Venezuela. Pero vine, empecé de cero y lo logré.
He tenido múltiples reconocimientos, he sido top producer, tengo algunas casas de renta y, como les digo, se puede. Siempre con trabajo. Provincia top producer, porque tú te metiste de top producer de broker inmobiliario, que tienes ya, me comentaste, varias viviendas y que ganaste el premio Rocky del año, Keller Williams, o sea, todo en torno al mundo inmobiliario como magnífico vendedor, de ir con una mano adelante y otra atrás. Te derivaste, creo que empezaste en Miami con Uber y luego fuiste a Houston. Cuéntanos un poquito más, porque creo que nuestra audiencia debe de ver lo que supone para cualquier señor que estaba establecido muy cómodamente y bien con calidad de vida en Caracas, es enfrentarte a que te expropiaron la empresa y te fuiste solo a Estados Unidos a trabajar de taxista. Cuéntanos, porque es el drama, y el tuyo no es de los graves, porque contabas una gran preparación de los más de 7 u 8 millones de venezolanos en el exilio. Creo que necesitamos encarnar el sufrimiento en el exterior del pueblo venezolano. Sí, y tú sabes algo, Javier, Uber no solamente me enseñó muchísimas cosas, sino que es un trabajo decente. Es un trabajo que hacen muchísimos, mira, yo conocí doctores, abogados, cirujanos, neurocirujanos en los Estados Unidos haciendo Uber. Y fíjate que yo me compré mi primera casa. Mientras reconocían los títulos, ¿verdad? Mientras reconocían su conocimiento y la titulación, ¿no? Para algunos era más fácil que para otros. Si eres abogado, prácticamente tienes que empezar de cero y tienes que pasar el bar. El bar es un examen que hacen todos los abogados que es súper complicado. La tasa de aplazamiento, el porcentaje de la gente que pasa el bar en su primera intención es el 51%. Y estamos hablando de americanos. Imagínate para un inmigrante que tiene que aprender un nuevo idioma y conocer toda la jerga jurídica para eso. Neurocirujano es empezar de cero, médico es empezar de cero. Afortunadamente yo como economista pues era nada más que una validación que tenía un proceso de aproximadamente 1 año, pero yo quiero decirle a todos esos venezolanos que me están escuchando ahorita que este es un país lleno de oportunidades, que tarde o temprano te llegará el momento. A mí me llegó a los 5 años, a otros les llega a los 8, a otros les llega al año, pero yo siempre digo, y le digo a mi hijo juega soccer en un nivel superior en college aquí en Estados Unidos, discipline beats talent. Es la disciplina vence al talento. Mantenerse disciplinado. Javier, yo compré mi primera casa aquí haciendo Uber. Con los ingresos provenientes de Uber, compré mi primera casa. Eso es lo bonito, esas son las bondades que uno ve del primer mundo. Viejo dice más allá de los políticos. Sí, perdóname, querido Wilfredo, ya estás muy americanizado o houstonizado. En cualquier caso, Texas también tiene mucho que ver con España, ¿no? Y la cocina Tex-Mex. Pero hablaremos de esto. Y digo de la Nueva España mexicana, obviamente, Texas. De ahí le viene el nombre, Texas. En cualquier caso, dices que tu hijo trabajó practicaba el soccer, significa el fútbol para nosotros. Ahí le llaman fútbol a lo femenino, el soccer. Y tú también fuiste 5 años un gran baloncestista, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia de tu hijo en el soccer, o sea, en el fútbol, y tú en el baloncesto, ¿no? Porque tú tienes un aspecto de un atleta fornido y con gran envergadura. Fíjate que yo siempre he sido un nerd prestado al deporte. Tú sabes que... Estás hablando Spanglish. Un nerd es un necio, es un tonto, es un poco un recién llegado, ¿verdad? Estás en el Spanglish. Sí, es la gente, discúlpeme, sí. Lamentablemente ya me estoy convirtiendo luego de tantos años. Y fíjate que cuando yo era venezolano, castigaba profundamente a la gente que utilizaba el Spanglish. Yo decía, no te olvides de tu esencia. Pero es que la dinámica, una vez que ya tú vives aquí, es todo en inglés y ya te sale primero el inglés que el español. Fíjate, lo mejor que me pudo haber preparado para las circunstancias en las que yo tuve que venirme aquí y empezar mi vida de nuevo fue el deporte. El deporte te enseña a ser un jugador en equipo. El deporte te enseña a tener disciplina, a hacer lo mismo. La disciplina es todo lo que no quieres hacer, pero te obligas a hacer porque es tu responsabilidad.
Y esa es una de las cosas que más me ayudó, sobre todo en el momento en que tuve que hacer Uber y salir disciplinadamente, porque era un hombre de familia y tenía que producir dinero para proveer a mi familia. Lo cual ¿Creen que me estás ocultando que tu hijo es mejor en el fútbol que tú en el baloncesto? ¿O por ahí cómo se anda? Porque debe ser un atleta como tú. Mira, tú eres un hombre grande. El hijo de uno es el único hombre que uno acepta que pueda llegar a ser mejor que yo. Así que lo tomo como cierto. Yo fui jugador de baloncesto por 5 años en Venezuela. Evidentemente las proyecciones económicas allá no eran tan buenas, no estaba en un momento de globalización. Me vine a los Estados Unidos en el año 91 porque me ofrecieron una beca para Memphis State para jugar en Tennessee. Y después de 4 meses aquí me dio homesick, cuya traducción es mamitis, y me devolví a Venezuela porque no me adapté al sistema americano. Jugué varios años con Panteras de Miranda y Delfines de La Guaira, y creo que fue una experiencia maravillosa que hoy en día mi hijo está llevando a cabo, y que lo que yo quiero es que él adapte esa disciplina a sus notas, a su carrera, a su compromiso con el intelecto. Todos los días se aprende algo. Todos los días se aprende algo. Y yo quiero tú eres un profundo apasionado de la ciencia y del análisis de la economía global. Me imagino que tus hijos sigan tu estela. Tienes muchísimas ganas de aprender, incluso de este necio que a veces soy y que hablo en exceso, pero tengo ganas de ser útil y a veces soy pesado. En cualquier caso, estás felizmente casado con la que manda siempre, ¿no? Que es la doctora Rose, ingeniera civil. ¿Y qué tal por ahí la vida en Houston, esa ciudad que yo visité y que la verdad para un europeo es una ciudad inabarcable, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco del aterrizaje en Houston y de tu vida con una ingeniera civil allí, la doctora Rose? ¿Cómo crees que es la calidad de vida, etcétera, no? Coméntanos un poquito de Houston. Fíjate que jamás me vi casado con una americana. Y cómo mi vida cambió y cómo se ha expandido mi modo de pensar al compartir vida con alguien que nació en otro país. Houston, para que tengan ustedes una idea, si Houston se separara de los Estados Unidos y se convirtiera en un país, sería la economía número 21 del planeta. Si Texas por sí misma se separara de Estados Unidos, seríamos la economía número 5 del planeta. Houston tiene una particularidad de calidad de vida, de una calidad de vida que está vinculada a los ingresos, está vinculada a lo accesible de las viviendas, pero está desvinculada de lo que yo llamo ese latinoamericanismo en el que creemos que tener dinero es tener un Maserati. Aquí los ricos tienen un Toyota Prius, tienen un carrito normal. Aquí para ver un Ferrari tienen que pasar varios meses antes de que puedas verlo. Y es la segunda ciudad con más billonarios en todos los Estados Unidos. He encontrado aquí un reducto de lo que es el deber ser. Y una ciudad que está pujante. Aquí la tasa de desempleo está por debajo de la tasa de desempleo de todos los Estados Unidos. Pero es muy distinta y distante a lo que son las ciudades europeas, donde tú sales caminando y te tomas un café, y luego vas a la panadería, y luego saludas al panadero. Aquí todo necesitas un carro y todo necesitas 30-35 minutos en carro para visitar a tus amigos o a los sitios a donde quieres ir. Antes decías el Producto Interior Bruto, o sea, Houston, una ciudad muy conocida por aquello de tenemos un problema. Yo creo que Venezuela también tiene un problema más grave que el que tuvo Houston, y Houston pudo salvar la vida de los 3 astronautas. Era la central, el lugar de, llamémosle, coordinación de la NASA para llegar a la Luna, y aquella frase de we have a problem. Bueno, pues ese problema quiero que tú como economista lo cuantifiques. Houston, una ciudad americana, puede que tenga hoy el día más Producto Interior Bruto que Venezuela, como lo compararía, que toda Venezuela al día de hoy, o estoy un poco iluso en las cifras.
No, es correcto, pero fíjate, por supuesto que es correcto. Venezuela no está entre los 21 países con mayor Producto Interno Bruto de la nación. ¿Qué tiene Venezuela que no tiene Houston? Venezuela tiene las reservas de petróleo y de gas más altas que cualquier otro país del planeta. Venezuela tiene bajo su tierra más reservas petroleras que Rusia, que Arabia Saudita. Venezuela es una gema, es un diamante bruto en potencia. Pero Venezuela no solo se circunscribe al hecho de tener solamente petróleo. Nosotros tenemos tierras raras, tenemos metales preciosos, tenemos una tierra fértil para la agricultura. El problema de Venezuela es que necesitamos infraestructura. Vale, y para eso yo quisiera empezar a pasar ya la palabra a nuestros responsables, pero antes decías que necesitan infraestructura, equipamiento. Además que dijiste que la pyme era clave recuperarla, que bueno, creo que es la clave que hace próspero a los países, porque son esas las que luego llegan a ser grandes. Microsoft, señores, y Google y Facebook fueron pymes, fueron pequeñas y luego medianas empresas, pero de tu sapiencia económica y de tu demostración que de llegar a Estados Unidos, como decimos por aquí, con una mano adelante y otra detrás, y pasar por taxista, ahora tienes un buen empleo y demás en Houston, has demostrado tu competitividad personal. ¿Tú no crees que eso que tú señalas de necesita inversión no solo se verá muy enriquecido por la posible migración del talento que está fuera, así como la de las inversiones y esa integración en ámbitos como puede ser Mercosur? Aquí arrimo el ascua a mi sardina. ¿Crees que el ámbito de la Unión Europea con Mercosur puede impulsar poco, mucho, algo el desarrollo venezolano, en el mejor supuesto que sea un país de garantías jurídicas y, llamémosle, democráticas? ¿Crees será fácil? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que sea fácil, pero creo que es oportuno. Evidentemente, Mercosur, en su unión con la Unión Europea, tiene muchísimo de win-win, lo que llamamos aquí, que es ganar-ganar. El hecho de que los aranceles en Mercosur, en su unión con la Unión Europea, sean el 92% de los productos tiene libre tratado de comercio. Y solo el 8% de los productos que se comercian tienen un arancel, pero adivine qué, los aranceles son preferenciales. Nosotros tenemos que unirnos más con Europa, pero es un proceso lento y difícil. Pero yo creo que con España en particular, por razones de idioma, nosotros tenemos muchísimo, no solamente Venezuela, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de otros países de la región que pueden salirse beneficiados, y creo que es legítimamente una relación de ganar entre la Unión de Mercosur y la Unión Europea. Y una pregunta antes de pasar, probablemente yo creo que vamos a pasar la pregunta a Elizabeth, que dentro de poco tiene que, como psicóloga que es y que nos ayuda mucho a la buena marcha del Mercosur con su programa después de nuestro enlace sudamericano, que hoy, querida audiencia, cuenta con dos protagonistas invitados de nuestro podcast Enlace Sudamericano, dos invitados de relieve, de renombre, del fraternal pueblo paraguayo, de Paraguay, dos responsables que nos comentará nuestro director, de ministro de Turismo y su secretario, como decimos aquí, viceministro de Seguridad. Ambos temas muy enlazados, la seguridad, sí, seguridad jurídica, a la visita que ha tenido muchísimo aumento del turismo residencial y europeo Paraguay, muy bien encabezado y gobernado por el gran integrador junto con Lula. Y bueno, todos, pero esencialmente estos dos. Su presidente, que Santiago Peña, es un gran ejemplo de integración junto con Lula. Perdóneme esta digresión. La pregunta, después de que esperamos que nuestro enlace sudamericano cumpla con el objetivo de la integración, es esta. ¿Hasta qué punto, querido Wilfredo, crees
que esa integración es sobre todo por una cuestión clave. Antes de pasar, repito, la pregunta a doña Elizabeth Rondón desde Colombia. Hay unas señales de cambio inequívoco, entre otras esa transición. Mi pregunta es, ¿quién crees que lleva la batuta? ¿Quién conduce desde adentro el autobús? ¿Quién conduce el autobús? ¿Quién manda hoy entre las sombras de ese poder difuso con las figuras que suenan como Delcy Rodríguez y su hermano? Un ciudadano humilde de fuera de Venezuela, digamos. ¿Están ante un cambio de caras dentro del sistema, quitando a algunos como era el ministro de Defensa? ¿O acaso manda a alguien que también, por supuesto, tiene que seguir las directrices democráticas de alguien que quiere democratizar, como es el secretario de Estado y el propio presidente? Pero digo, adentro, ¿quién crees que mantiene las estructuras? ¿Todavía tienen estos señores? Y dentro de ese poder, ¿crees que hay verdadera voluntad de cambio democrático? Si pongamos, no sé quiénes estarán mandando adentro. Informado como tú, ¿qué opinas de esto? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, Javier. Fíjate que es difícil decir quién manda en Venezuela. Lo que sí hay elementos claves es que existe la mano de los Estados Unidos. Se está llevando a cabo un proceso de transición que Estados Unidos ha trazado luego de lo que sucedió el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro. Creo que dada esa circunstancia hay una vocación de cambio de quienes hoy ostentan el poder. Creo que Estados Unidos aprendió su lección. Fíjate que Estados Unidos intervino en Irak. Irak hoy está peor de lo que estaba hace 20 años. Intervino en Libia. Libia sigue igual a como estaba hace 20 años. Ellos han aprendido la lección de que cuando ellos intervinieron en Irak, la oposición se fue a ISIS. Ellos, basado en sus lecciones anteriores, han llegado a la conclusión de que el mecanismo no es sustituir un presidente por otro, sustituir un partido por otro, quitar y poner. Y esta vez han tenido una aproximación interesante de dejar en el poder a quienes nos han oprimido por muchísimos años, pero dándoles la oportunidad de amnistía y reconciliación para tratar de hacer de Venezuela, eventualmente, un país democrático donde pueda haber elecciones libres que nos den la seguridad jurídica necesaria para que las grandes empresas vengan a invertir en Venezuela. Y aunque hay mucha gente desesperanzada con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que vamos en el camino correcto. Lo que pasa es que no hay soluciones mágicas ni inmediatas. La inmediatez no es una posibilidad. Yo creo que ya el Venezuela cambió. Después del 3 de enero Venezuela es totalmente diferente. Eso no significa que necesariamente vayamos a crecer exponencialmente en el corto plazo, pero significa que ya no somos el populismo radical que efectivamente existía antes. Ya hay varias empresas entrando al país, varias empresas petroleras como Exxon, Chevron. Adicionalmente se están reactivando las embajadas. Las embajadas, yo quiero dejar claro esto es bien importante que la gente no entiende. Para poder hacer unas elecciones democráticas necesitamos representación de los 9 millones de seres humanos venezolanos que están fuera del país. Actualmente no tenemos consulados, no tenemos embajadas, no tenemos ningún tipo de representación en ninguno de los países. Por lo tanto, llamar una elección el día de hoy significa sacar a 9 millones de personas que están afuera del país para ejercer su derecho al voto. De manera que es un proceso, y es un proceso lamentablemente más largo de lo que todos quisieron. Estoy viendo algunas señales, yo no sé si viste la extradición del señor Alex Saab a los Estados Unidos y la conexión del señor Alex Saab con Rodríguez Zapatero. Mira, yo soy muy cuidadoso en llamar a nadie ladrón, de llamar a nadie, porque yo ahora que vivo en este país, yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí está claro es que hubo operaciones bastante oscuras por parte del expresidente José Rodríguez Zapatero en Venezuela. Hubo situaciones muy oscuras donde, haciéndose pasar como mediador, esas mediaciones siempre fueron a favor del gobierno de turno. Hubo reuniones oscuras, el
El presidente electo, que es Edmundo González, pues dijo que fue forzado en presencia de Rodríguez Zapatero para firmar una declaración en donde él se iba voluntariamente de Venezuela cuando en realidad lo estaban sacando del país. De manera que hay mucha opacidad, hay mucha oscuridad alrededor del señor Rodríguez Zapatero y pues él tendrá que responder ante la ley según las acciones que ha hecho y toda la trama de corrupción de la cual se le acusa, que es Vox Populi. Como digo, yo respeto el derecho. En este país yo aprendí que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a darle la oportunidad de la duda. Lo que sí te puedo decir es que ha sido una figura gris en relación a Venezuela, con su evidente conchupancia, o llamarlo de alguna manera, cercanía con el gobierno. Sí. Pues muchas gracias, y vamos a ver si doña Elizabeth Rondón, que está no me acuerdo, pero está muy cerca del cielo, ella que diga el adjetivo, pero en cualquier caso está en la capital de la salsa, en Cali, en Colombia, el país de la belleza forever, que, según usted, Venezuela tampoco le anda la zaga, y hablaremos también de las propuestas de futuro y porvenir, ya que don Wilfredo Ramos ha hablado de su experiencia y de su visión de ese pasado populista radical, con violencias indebidas de toda índole y cárceles políticas. Vamos ahora a proyectarnos hacia el futuro, pero en cualquier caso, después de que nuestra Elizabeth Rondón y algunos otros corresponsales intervengan, luego dirigiremos la mirada a la esperanza de los hermanos venezolanos, afuera y adentro. Dígame, doñita Elizabeth, ¿cómo le va? Hola, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales, invitado especial y por supuesto a nuestros amables escuchantes. Hoy sin duda tenemos el privilegio de conversar con un profesional cuya trayectoria conecta distintas realidades. Usted nació en Caracas, formado académicamente en Venezuela, hoy establecido en Estados Unidos, donde además construyó, por supuesto, una nueva etapa personal y profesional. A propósito, su experiencia le permite observar desde una perspectiva objetiva temas como la economía, las políticas públicas, los procesos migratorios y la transformación social entre América Latina y Estados Unidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Como venezolana, por razones obvias, quisiera hacerle muchas preguntas, pero por economía del tiempo solo le haré dos. Primera pregunta, para los compañeros corresponsales que nos escuchan en la región, ¿qué lecciones deja el colapso del modelo bolivariano para los actuales movimientos populistas en América Latina? Número 2. Los informes internacionales de derechos humanos siguen alertando acerca de detenciones selectivas y dinámicas represivas. ¿Cómo puede consolidarse una amnistía política sin caer en la impunidad de delitos financieros o de lesa humanidad? Muchas gracias. Bueno, María, gracias por tu intervención. ¿Tú eres venezolana? Sí, señor, venezolano, de Mérida. Estado Mérida. Me alegro muchísimo compartir contigo. Gracias. Que formas parte de este grupo. Fíjate, tu primera pregunta acerca de las lecciones del movimiento bolivariano. Yo me convertí en un escéptico. Mira, estamos entre dos mundos actualmente, entre la izquierda y la derecha. A mí me gustaría, si yo pudiera darle un mensaje al mundo, es acerquémonos al centro. Acerquémonos al centro. Porque la izquierda y la derecha están gobernando. Tú puedes mencionar casi cualquier país del mundo y yo te digo, ¿es de derecha o es de izquierda? Ya casi no existen los gobiernos de centro. De manera que, ¿qué hemos aprendido sobre las lecciones del movimiento bolivariano? Pues que no funciona, que trae hambre, que trae miseria, que trae desempleo, que trae inflación, que trae impresión de dinero inorgánico para mantener a la sociedad, lo cual se traduce en una hiperinflación. La gente olvida que la hiperinflación más grande que ha tenido Venezuela en la historia, la inflación más grande que ha tenido el mundo en la historia, la tuvo Venezuela, más allá de Zimbabue.
Mira, hubo un momento en Venezuela, Javier y María, que si tú querías tener $20 en un camión, tú llenabas el camión de billetes locales y no cabían $20. Así de horrible fue la hiperinflación venezolana. Peor que en Zimbabue, países africanos que no tienen nada. Nosotros tenemos bauxita, tenemos tierras fértiles, tenemos metalmecánica, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos cantidad de oportunidades y aún así caemos en una de las hiperinflaciones agravadas. Yo veo con mucha preocupación el gobierno. Cambiar de tema y desdramatizar un enorme potencial turístico, gastronómico y agroalimentario, ¿verdad? Porque desde las arepas para arriba, que yo desayuno en Madrid a veces en un venezolano, tienen ustedes un postrerío tremendo, ¿no? De dulces y de todo. Pero dígame un poquito que la belleza de Venezuela, porque nuestra Elizabeth está en Colombia, aunque es de origen venezolano, como usted es nacional norteamericano al día de hoy, está en Houston, pero díganme, ya que está Elizabeth y es compatriota de doble nacionalidad como usted en su caso, repito, oiga, ¿por qué no hablan un segundo a nuestra audiencia del potencial turístico y de la gastronomía? A ver, yo te digo a ti, luego se lo digo a Elizabeth. Tú, si tuvieras que declararte partidario, como dice el otro, vocacional de tres platos gastronómicos venezolanos, ¿cuáles señalarías? Y luego de 3 lugares, entre los dos me vais a decir, anda, venga, vamos a dejar en 2 para poneros difícil, así, 2 lugares y dos platos gastronómicos, Wilfredo. Mira, yo suelo no mencionar el tema turístico porque estoy casado con una americana que ha visitado más de 40 países. Y como no ha visitado el mío, siempre entramos en discusión porque yo creo que Los Roques es más bonito que Maldivas. Yo he tenido cantidad de amigos aquí en Estados Unidos que me han dicho, yo he ido a Maldivas y he ido a Los Roques y Los Roques es más lindo. Por eso trato de que Los Roques, por favor, es el Caribe venezolano, cerca de la isla. Los Roques es un archipiélago que queda cerca del Caribe, que forma parte de las costas venezolanas. Que te ruego, Javier, que por favor, al terminar esta entrevista, vayas a Google y pongas Los Roques imágenes. Te quedarás loco de la belleza. Al lado hay alguna isla holandesa muy bonita de Guayana, ¿no? Y de todo esto, ¿no? Relativamente. Bueno, hay partes desde Venezuela donde puedes ver Trinidad y Tobago. Hay partes desde Venezuela en la noche puedes ver Trinidad y Tobago. Nosotros somos un país caribeño. Pero para contestarte puntualmente tu pregunta, 2 sitios, Los Roques y la isla de Margarita. Y con respecto a la comida, espero que María no me juzgue por esto, pero yo soy amante de la comida española. Y yo creo que en Venezuela, y ahora espero que Javier me perdone, hemos mejorado algunos platos españoles. Nosotros tenemos la facultad de cambiar un poquito los platos españoles y los platos italianos y hacerlos quizás, desde mi óptica, un poquito mejores. Y déjame decirte algo, he tenido amigos italianos que han ido a Venezuela y me dicen, la comida italiana venezolana es mejor que la de Italia. Y lo mismo con la fava asturiana y con cosas que nosotros hacemos en Venezuela. Claro, porque tiene la salsita que le echan, el picantito venezolano, la salsita, la morcilla asturiana, que es deliciosa. En Venezuela hay al menos 85 sitios donde la hacen de manera distinta. Picante, dulce, con arroz, sin arroz. Pues vamos a dejar la palabra a Elizabeth, porque claro, usted habla de que Venezuela sin duda tiene un maravilloso Caribe, pero ella, que es de Mérida, tiene la eterna primavera en el milagro del Caribe en altitud, el milagro que hace que Caracas sea casi primaveral y muchos más. Hábleme, doñita, de ese milagro precioso de Mérida, Mérida no Yucatán, obviamente, ni otros Mérida, que saben que también lo hay aquí en Extremadura, curiosamente. Sin duda alguna. Venezuela es un país la maravilla de la eterna primavera de la altitud de las ciudades como Mérida, en Venezuela. Sí, Mérida, extraño muchísimo
muchísimo el Pico Bolívar, el Pico Espejo, Mérida, la Eterna Primavera, la Ciudad de los Caballeros. En realidad, pues, Venezuela es hermosa en todos sus aspectos, en toda su plenitud, mega diversa, es hermosa. En cuanto a la gastronomía, tengo una anécdota muy chistosa porque tengo un amigo que es chino, él nació en China, sus padres chinos y bueno, en fin, y vive acá en Colombia y hace poco estábamos hablando y me decía, no, es que los chinos no hacen el arroz chino como los venezolanos. Yo sabía que ibas a decir eso, María, eso es completamente cierto. Es cierto. Bueno, en realidad la gastronomía, pero las cachapas, que le da más sabor y más gustito al arroz que los chinos y a la fabada que los españoles y asturianos. Vale. Tomo nota. Pero bueno, sígame las con cachapas, director Gilson, las cachapas venezolanas, wow, eso es otro nivel. Y por supuesto las hallacas navideñas, wow. Cuente un poquito más qué son las cachapas y las hallapas para nuestra audiencia, porque también en Europa nos escuchan, y claro, las hallapas son un postre navideño, bueno, se puede tomar todo el año, pero digo, coménteme un poquito más uno de esos dos platos, por favor, los dos. No, es que las cachapas son lo que le dicen acá en Colombia, choclo, arepas de choclo, pero las cachapas son extendidas en el sartén bien caliente, en el budare bien caliente, extendidas, y bueno, son de maíz pilado. Le echan salecita, mantequilla, queso y bueno, es un plato exquisito en toda Venezuela, particularmente no es de una región en particular, sino de toda Venezuela. El dulce ese tan sabroso de las hallapas, ¿qué? No sé, hallapas, no sé. Perdona, no, ese otro dulce que tú decías que era navideño, y estoy confundiendo. No, el dulce navideño es el dulce de lechosa, es el típico navideño, o tres leches, también típico navideño, es hallacas. Las hallacas que acá le dicen eso me refería, hallacas. Ah, no, claro. Okay, sí, las hallacas es el plato típico venezolano navideño. Viene, por supuesto, nuestro origen ancestrales. Dice la historia, porque fui educadora venezolana, enseñaba a los niños que nuestros aborígenes y los esclavos de la época colonial guardaban o almacenaban todos los desperdicios, si se quería, pues de las grandes casas, de los señores feudales, de los conquistadores, y todo eso ellos lo almacenaban en una hoja de plátano. Ahí lo envolvían para conservarlo. Y entonces ese plato tiene maíz, harina de maíz convertido en masa, y luego le echan carne de cerdo, de res, de pollo, pasas, garbanzos, en fin, muchos ingredientes, que es lo que lo transforma en eso precisamente para envolverlo. Luego lo cocinan un tiempo determinado, creo que 1 hora, y después es un plato exquisito. Muy propio nuestro, la hallaca. Acá es el tamal, y el tamal es diferente, pero también envuelto en hoja de plátano, que viene también de esos saberes ancestrales. Muy bien, les recuerdo que más que colonial, España era virreinal, porque eran provincias, en caso de Venezuela, pertenecientes primero al virreinato de Perú y después al de Nueva Granada. No eran colonias en el sentido de que teníamos mestizaje, digamos, genético y por supuesto matrimonial. Nunca se reconoció en el virreinato, eran iguales en el sentido, discúlpenme, jurídico. Otra cosa es que, como en todos los lados, pues aquellos, digamos, como tú dices, conquistadores y tal, cometían todas las torpezas, pero sí era un virreinato, y que el territorio venezolano era una capitanía general, que muchas de esas administraciones territoriales del virreinato se transformaron luego en naciones, dependiendo si eran capitanías generales como Chile o Venezuela, porque el virreinato era de Nueva Granada, o como audiencias, como ocurrió con pequeñitos territorios como puede ser Honduras o El Salvador o Guatemala. Dependiendo de ese tamaño, había una, digamos, cédula de Carlos III, que creó esa Capitanía General de Venezuela dentro de ese nuevo virreinato de Nueva Granada, al igual que había el de Argentina, de Río de la Plata, y el de Perú. En cualquier caso, enormes territorios
pues tenían esa dependencia, llamémosle administrativo, y lo que el movimiento bolivariano y Bolívar hablaban de la patria grande, creo que tienen que hacérselo mirar ideológica e histórica y científicamente, porque esa patria grande, en el caso venezolano, era el virreinato de Nueva Granada, y perdóneme, de la misma manera que Cataluña era un virreinato, o Nápoles, y las dos Sicilias, en Italia había virreinatos, y sin duda eran más ricos el de México y el de Nueva Granada y el de Perú que Madrid, que era un pueblón manchego donde los nobles echaban migas de pan en las barbas para creer que habían comido, señores. La Nueva España con México, Ciudad de México en aquel entonces, era portentosamente más rico, probablemente según Hamlet, un historiador geógrafo alemán, mucho más rico que casi cualquier ciudad europea de las... ¿Por qué? Porque tenía un comercio floreciente con toda Perú, con las secas, la tremenda monetarización del real de A8 que llegó a China y que tenían embarcaciones de Filipinas con carácter anual y luego eran varios el recorrido. En cualquier caso, quiero dar a entender que creo que la palabra colonial, a mi humilde entender jurídicamente, no tiene lugar. De la misma manera que nunca dijo nadie que España era colonia de Nápoles. Pues no, era un virreinato. Creo que eso debemos de cambiar el chip conceptual, porque repito, Venezuela como capitanía general de esa gran patria grande, que estuvo más años en virreinatos, muchos territorios, casi todos, que llevan de independencia. Creo que no nos lo han sabido explicar bien, ni siquiera en esta Españita plural y diversa, que parece que estos señores de chichenabio regionalistas olvidan su gran trayectoria histórica, empezando por los grandes comerciantes catalanes de Filipinas, y toda la religión católica, ya les digo, en Filipinas, allende los mares. Imagínense Venezuela tan querida. En cualquier caso, Bolívar quería una patria grande, eso sí, demócrata con otra legitimidad, llamémosle republicana, etcétera. Portugal, gracias a que en Brasil la monarquía compareció y derivó en un imperio y ahora es una república. El problema no es tanto la legitimidad como los pueblos que quieren separar artificialmente. Brasil no se ha fragmentado, pero no es una monarquía. Bueno, pues lo mismo digo yo. Abracemos las nuevas legitimaciones sin perder la base cultural, jurídica, lingüística, gastronómica, etcétera. Porque ya me dirán, como bien dice, ahora se hacen mejor las fabadas en Venezuela. Seguro que hay mucho asturiano por ahí, descendientes de asturianos, que saludo, porque yo también conozco a muchos que están por aquí. Y perdónenme la vehemencia, pero siento mucho, Wilfredo, decirte que vamos a pasar a dar un salto a, creo que está por ahí, desde Ecuador, Roma Moreira. ¿Qué le parece, doñita? Roma, la embajadora de la palabra. Dígame, por favor. Un gusto escucharlos y bueno, bienvenido al economista Ramos Barrera y me ha encantado escucharlos también sobre la variedad de sabores en la gastronomía, los postres y su bello paisaje. Bueno, Venezuela es un país hermoso y el mundo aplaudió la extracción porque liberó a esa nación. Ahora les queda unirse desde todos los puntos del mundo con la única consigna de mantener esa democracia. Y mi pregunta para el economista es la siguiente. Los informes internacionales de derechos humanos siguen alertando sobre detenciones selectivas y dinámicas represivas. ¿Cómo puede consolidarse una amnistía política sin caer en la impunidad de delitos financieros o de lesa humanidad? Bienvenido de nuevo, economista. Gracias, Roma, gracias por tu pregunta y fue la segunda pregunta de María, estaba muy vinculada, estaba pendiente de contestarla. Fíjense bien, este es un tema bien interesante. Se habló de la libertad de los presos políticos y se liberaron las caras más visibles de la oposición, pero todavía quedan 512 presos políticos en Venezuela. Cuando se habla de perdón y amnistía, vamos a ver, yo voy a tratar de ser lo más centrista posible. Yo puedo tener mi pensamiento particular.
pero me parece un paso hacia adelante que quienes hoy ocupan el poder pretendan el perdón, el cambio y seguir adelante. Pero el perdón, el cambio y seguir adelante hay que preguntárselo a la madre de Perales, un joven de 17 años que fue disparado con un arma larga en la cara en frente de la Carlota. No me corresponde a mí perdonarlos a ellos, les corresponde a la gente que sufrió en carne propia todos los desmanes. En Venezuela no había derecho al abogado, derecho al juicio, derecho a la representación. Hay un caso emblemático de una señora que puso un WhatsApp a favor de que hayan capturado a Maduro y una semana después, sin un juicio express, determinó que ella tenía que pasar 30 años en la cárcel. Ver ese caso en particular y hablar de amnistía es duro. Y como digo, no me corresponde a mí. Yo creo que basado en el derecho internacional, cada quien tiene que ser juzgado en función de sus acciones. Que haya la apertura, abrir un camino de paz, donde podamos abrazarnos todos como hermanos en Venezuela, también pasa por hacer justicia. Pasa por establecer responsabilidades de quienes torturaron, de quienes lastimaron, porque nuevamente se dice fácil. Murió el concejal Albán, que dicen que se lanzó de un 5º piso. Se dice fácil. Hay un caso muy conocido del aviador, que era un supuesto personaje que había financiado la oposición y que no era más que un señor que era piloto y fue preso, un señor de 70 años, fue presa su esposa que tenía 73 años y eso no puede quedar impune. Tiene que haber alguna reparación, tiene que haber algún momento en el que quienes hoy ostentan el poder y formaron parte de esos 27 años de opresión, de tortura, asuman las consecuencias de sus actos. Me parece muy bien que haya un encuentro en el medio, pero paz sin justicia no es paz. Eso es lo que yo pienso. Pues celebremos la paz con esas hallacas que, ya que representan la época del renacer navideño, yo quiero decirle que la hallaca tiene la masa de maíz de base originaria, americana, indígena, de población originaria, el maíz. La masa de maíz se une a esa envoltura de hoja de plátano con una técnica africana y, sobre todo, podemos aportar el ámbito virreinal, el ámbito, llamémosle, como dicen allá, mantuano, esa cocina mantuana que nos enlaza, que tiene el guiso de las carnes con aceitunas, alcaparras y pasas, sin duda, aceitunas, pasas y alcaparras. Las pasas son las uvas maduras y secas. Pues esa herencia de la cocina española y mediterránea es este maravilloso mestizaje que hoy estamos haciendo contigo, querido Wilfredo. Y nos vamos a otro ámbito de mestizaje, que mañana tiene lugar el acuerdo ya, que nos hablará a continuación María José de este acuerdo con México de la Unión Europea de modernización, donde junto con Mercosur son dos grandes polos de desarrollo de nuestra gran cultura, nuestra cultura iberoamericanista. Pregunto, querido Roberto Ceballos, ahí, desde una patria mestiza y que unió a la población originaria con algunos españitos, que sin duda no deseaban mal porque tuvieron muchos hijos y hicieron muchos hospitales, iglesias. Hay ciudades que tienen, como dice el otro Puebla, la ciudad tiene más iglesias que gran ciudad. ¿Qué días tiene el año? Hombre, no creo yo que aquellos que quieran masacrar a ese pueblo hablan en el argot universal del catolicismo y se dedicaran a hacer tantas iglesias, pero a su vez hospitales y universidades y sobre todo colegios. Pregunto yo, querido Roberto, después
de todo, ¿no cree usted que el mestizaje es una de nuestras señas de identidad también con México? Claro que sí. Con el gusto de saludar a toda la audiencia, a nuestro director Gilson Dantas, que cada vez es más técnico y nos da lecciones de comunicación en el mundo. Un privilegio escuchar a las bellas damas que me antecedieron. Ya no hay manera de describir al maestro Wilfrido, que hoy nos acompaña. Y lo más significativo, la pasión. Don Javier Pertierra, usted contagia la pasión, o sea, vaya, es verdaderamente fuerte el mensaje que llega aquí a nuestro país. Bueno, desde la Villa Rica de la Verdadera Cruz, el primer ayuntamiento, del Nueva Colonia, del virreinato más próspero, en donde lo que hablaba don Wilfrido es cierto. Don Wilfrido dice que el alimento, la comida, bueno, lo que pasó es que hubo un sincretismo de alimentos y también de religiones y también de sangres. Entonces, no creo que sea la palabra como criollismo o mestizaje, sino yo creo que es toda una revolución y una mezcolancia de culturas, de idiomas, de cuestiones culinarias. Y bueno, coincido con usted. Usted se asemeja para mí a los robles de este país. Por su vida, por su esencia. Se fue como los árboles y un día se quedó sin hojas. Un verano, un invierno y se quedó sin hojas, pero regresó a la primavera, no del sueño americano, sino de las raíces que usted llevaba, se plantó en la Unión Americana y sigue floreciendo. Un privilegio haber escuchado su historia de vida y de crecimiento en Veracruz, México, y en el corazón de muchos. Usted es fuente de inspiración. Una pregunta muy, muy personal y espero que no dañe a la audiencia. ¿Quién es el gran ganador en este mundo de Venezuela y Norteamérica? ¿Los venezolanos, el pueblo venezolano, o los norteamericanos? ¿Quién gana más? Saludos, Roberto. Tú estás en México, ¿correcto? Sí, correcto, en México, en Veracruz, México, Puerto. Tengo mucha familia viviendo en México y de todos los países que he viajado en mi vida, es el segundo donde he estado más veces. Tengo mucha afición por la comida mexicana y por su gente. Fíjate, interesante lo que acabas de decir y es una pregunta que constantemente me hacen. Te voy a hablar desde la perspectiva venezolana y en particular la mía. El gran ganador es Venezuela. Tengo muchos amigos de diferentes corrientes políticas que me dicen, Will, ¿cómo te sientes tú que Estados Unidos se esté llevando todo el petróleo? ¿Cómo te sientes tú de que Estados Unidos esté actuando en función de solamente un interés económico acerca de los recursos naturales que ustedes tienen? Pues mi posición personal es muy sencilla. Durante 27 años ese petróleo fue llevado a Irán, a China, a Cuba, a través de intercambio a precios preferenciales. Al menos tenemos ahora a alguien que nos los compra a precio internacional y va a una cuenta del Banco Mundial donde es absolutamente transparente el dinero. De manera que, pues, si me preguntas, prefiero evidentemente que porque existe todo este tema de colonización. Ahora Estados Unidos nos está colonizando. Pues técnicamente no. Sencillamente está comprando todo nuestro petróleo y pagándolo a precio de mercado internacional en una cuenta transparente donde tiene acceso a través del Banco Mundial y podemos saber exactamente en qué se gasta ese dinero. De manera que yo creo que somos uno de los grandes ganadores. Somos aún más ganadores que Estados Unidos porque yo no sé si ustedes saben que Estados Unidos produce hoy en día más petróleo del que consume. Así que no es como que estamos resolviendo algún problema de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha abierto la posibilidad de que ahora la India también compre nuestro petróleo. Algunos otros países también puedan hacerse del uso del petróleo porque Estados Unidos ahorita no lo necesita. Las reservas internacionales, las reservas locales en los Estados Unidos están en su máximo. De manera que este no es el momento en que pudiéramos decir que Estados Unidos se está aprovechando de nuestro petróleo. Este es el momento donde Venezuela, por primera vez en 27 años, está recibiendo el pago justo por un producto de su subsuelo. Aprovechando el espacio, Javier,
y a Wilfrido, que tiene una visión sudamericana, latinoamericana o de América, que habla nuestro idioma, que conoce nuestros países, y la perspectiva de vivir en Houston, una potencia, incluso, es verdad, Houston no es igual a Dallas, en Texas, aunque estén muy cerca, ambas ciudades. En Dallas sí hay todos los Rolls Royce y los Ferrari, y en Houston es una economía totalmente diferente. Pero bueno, regresando a los comentarios que hizo usted con anterioridad, Venezuela cae en el tema socialista por sus comentarios, porque venía de una falsedad de gobiernos anteriores y en el sueño del chavismo, con el sueño bolivariano, secuestran la democracia. ¿Es correcto hasta ahí? Solamente una afirmación. ¿Es correcto? Sí, ahora, absolutamente. En el símil de nuestro país, porque usted hizo alusión a México. México está atravesando una situación bastante semejante. Muchos partidos políticos de nuestro país también nos han fallado a los mexicanos. Llega otro Mesías semejante a Chávez y de alguna manera también se aprovecha de esa incredulidad. Nosotros hoy vamos a ganar o a perder cuando se lleven a todos los narcotraficantes desde su perspectiva ya venezolana americana. Cuénteme eso. Fíjate, acabas de mostrar una similitud importante entre México y Venezuela. Yo creo que el partido Morena es producto de un desencanto del PRI y el PAN en México, y la izquierda siempre lo tiene más fácil, Roberto. La izquierda siempre es muy fácil, es muy difícil estar en contra con ayudar a los más necesitados. Es muy difícil estar en contra de proveer dádivas, bonos, ayudas a quienes más lo necesiten. El problema es que en economía está demostrado que la ayuda directa a los más necesitados no genera riqueza. Lo que genera riqueza, y era lo que conversaba con mi amigo Javier anteriormente, es reforzar y potenciar a las pequeñas y medianas empresas para que generen empleo, y a través del empleo formal tú puedas generar riqueza que pueda permear en toda la sociedad. De manera que lo que genera riqueza es eso, no es el subsidio directo. Y lamentablemente yo veo a México hoy en día en una situación bastante complicada, porque yo siento que Colombia es la Venezuela del 2004 al 2005, donde nadie se imaginaba a lo que podíamos llegar. Con respecto al tema de los narcotraficantes, pues siempre será bueno disminuirlos de la forma que sea posible. Siempre existe Estados Unidos es el gran consumidor, entonces, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Pero evidentemente todas las presiones que están ejerciendo ahorita, yo creo que por primera vez Estados Unidos está volteando su mirada al hemisferio. Se está dando cuenta que Cuba está a 1 hora en vuelo comercial a Estados Unidos, que Venezuela está a 2, que México es el vecino. Y yo creo que, fíjate que ya se manifestó Marcos Rubio ayer con respecto a las protestas en Bolivia con Rodrigo Paz, que están impulsadas por una imputación acerca de asalto sexual a una menor por parte de Evo Morales, y es quien está detrás de toda esta protesta con respecto al gobierno de Paz. De manera que ahora Estados Unidos volteó la mirada. Yo creo que Estados Unidos ya comprendió la importancia de nosotros, y que no somos solamente el patio trasero de los Estados Unidos, sino que somos un hemisferio importante, productivo, valioso, que merece la pena tener como socios y no solo como el vecino de la parte de atrás con el cual no quiero tener mayor relación. Muy bien, así seremos, no somos ningún patio trasero. Por supuesto que no. Somos la cultura que dio las señas de identidad más importantes, sin duda, de Texas, que ahí es poco. El cowboy, el vaquero español, llevó los caballos, llevó la transhumancia que había de Ciudad de México a los territorios del norte, llevaron hasta los sombreros de Jerez y andaluces, luego adecuados al entorno, y por supuesto los cuernilargos. Eso es los descendientes de esa cultura hispana orgullosa de que Río Colorado y de que San Antonio y de que
casi toda esa zona fuera parte virreinal durante muchísimos años y decenios. Pero en cualquier caso somos culturas fraternales, empezando por la Tex-Mex que hablaremos. Pero ahora, como tú decías, ya que miramos al joven protagonista del siglo XXI que va a ser la cultura iberoamericana, más potente que China y más grande en lengua que la anglosajona y tradiciones, sí ha estado echando la siesta un poquito, pero eso significa que vamos a tener más fuerza que nunca, porque el mundo tiende a lo que decía más que criollismo y mestizaje, a lo que representamos, con nuestros errores asumidos, eso sí, porque son graves. A las personas puede pasarles también eso, y nadie aprende más que de sus propios errores. Y nuestros errores, como los individuos, nuestros colectivos deben de levantarse con más ganas de dejar de cometerlos. Pues ahora desde la Unión Europea también miramos con tremenda fuerza económica a Mercosur y a México. Y para eso tenemos sin duda el comentario muy preparado y mucho técnico también, si lo pedimos, de doña María José Rodríguez Carvajal. Doñita Mary Jo Carvajal, ¿qué opina desde la perspectiva de la Unión Europea, ese nuevo mundo que tiene que abrazar la vieja Europa? Muchas gracias, Javier. Perdón. Y lo primero, saludar y felicitar al invitado de hoy, el señor Wilfredo Ramos, porque es un gusto escucharle. Es un ejemplo para todos nosotros de superación, un ejemplo de vida. Yo creo que estos valores de los que él está hablando son los valores que de algún modo yo quiero ver también representados, recogidos en el Tratado de la Unión Europea y en la Constitución española, pero no siempre los valores que ahí se recogen se hacen efectivos, ¿no? Y por eso, si me permites, Javier, me gustaría empezar hablando de la postura de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Y es un comentario de opinión, es mi posición, ¿no? Yo llevo años trabajando en temas de Unión Europea, asesorando en políticas europeas, y he seguido estas cuestiones, y entonces me gustaría señalar que desde la Unión Europea podemos decir que ha habido una cierta falta de coherencia, porque por un lado sí se ha tomado algunas medidas, como las sanciones a personas del régimen, como el señor Adelcy Rodríguez y otras cuantas, pero no se ha ido más allá tampoco, ¿no? Y no se ha actuado de manera que pudiesen ayudar a algún tipo de cambio, pues, hacia la democracia y hacia estos valores de la Unión Europea que, en teoría, muy ambiciosamente se pretende extender y llevar a otros lugares del mundo. Y, sin embargo, hemos sido, pues, muy conservadores, muy prudentes, muy distantes, digámoslo así. ¿Y qué decir de España, de mi país? Que, bueno, pues yo estoy un tanto decepcionada, abochornada, digámoslo así, por todas las noticias de actualidad y por la falta de estar a la altura a la hora de apoyar a nuestros hermanos venezolanos, igual que, bueno, podría haber sido. Entonces, dicho esto, también me gustaría apuntar que la Unión Europea tiene experiencia en la gestión de crisis. Mismamente, pues hace poco, con la agresión de Rusia en Ucrania, hemos desarrollado todo un programa de ayudas y toda una serie de sanciones a Rusia por esta misma razón, por lo cual sí podemos sancionar a otros países que no cumplen los derechos humanos, que no cumplen las reglas básicas de la paz y la democracia, pero nunca hemos tomado este tipo de medidas, pues, por ejemplo, en este tipo de situaciones como Venezuela, ¿no? O también tenemos experiencia en los Balcanes, que saben que ha habido guerras durante muchos años, claro, están muy cercanos a la Unión Europea. Y, en fin, podría seguir por ahí, pero lo dejo simplemente apuntado.
En España ahora mismo hay una lucha política entre los partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, con el tema de Venezuela y desgraciadamente no hemos sido de demasiada ayuda de momento. Veremos a ver si consigue el Partido Socialista levantar las sanciones de la señora Delcy Rodríguez para acudir a la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el 4 y 5 de noviembre, cosa a la que se opone el Partido Popular. En fin, mucho más allá tampoco se ha ido. Y con respecto a lo que mencionabas, Javier, cambiando de tema, los acuerdos comerciales. No es casualidad que tras haber firmado recientemente el importantísimo acuerdo comercial que ha entrado en vigor el 1 de mayo, la Unión Europea-Mercosur, pues hablamos mañana de la firma de un nuevo acuerdo Unión Europea-México. Y no es casualidad que todo esto se produzca en un entorno mundial en el que el señor Trump, está redefiniendo las reglas del orden comercial global, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el contexto que explica que nos estamos poniendo las pilas en la Unión Europea, que estamos buscando nuevos mercados y, desde luego, como comentario clave, para no extenderme mucho, de la importancia del acuerdo con México, está el hecho de que es una forma de entrar también en el mercado de Estados Unidos de manera indirecta, porque México tiene pues esa cercanía y esa capacidad de comerciar directamente también con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues para la Unión Europea es vital en este momento y espero que, uniéndolo con mi comentario anterior, que a través de estos acuerdos comerciales y otros políticos y de cooperación seamos capaces de influir positivamente en los valores de la democracia, de los derechos humanos y de la paz en el resto de zonas del mundo. En fin, ya me despido. Un saludo muy cordial para todos los corresponsales, para el director Gilson y para ti, Javier, y para toda la audiencia. ¿Alguna pregunta en concreto, estimada María José? Porque creo que has puesto los dedos en la llaga y creo que es tanto las, llamémosle, asignaturas pendientes que tiene Europa o la Unión Europea con respecto, pero quisiera yo que repasaras y sintetizaras esa pregunta que creo que tiene un filo o afilada interrogación o interrogaciones. ¿Puedes condensarla ahora en un momentito, estimada María José? Bueno, mi pregunta sería para el invitado, Wilfredo, ¿cuál cree él que para el conjunto de los venezolanos, tanto los que están expatriados, los expatriados como los que están dentro de Venezuela, cuál creen que puede ser la esperanza que ellos tienen que la Unión Europea pueda contribuir a ayudarles a salir adelante de esta situación tan compleja? Gracias. Gracias, María. Fíjate, nosotros tenemos posiciones encontradas con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea nos ha apoyado en el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea se ha manifestado de algunas formas sancionando al actual presidente encargado, Delcy Rodríguez, si le podemos llamar de esa manera, pero siempre se queda ahí. Nos queda el sinsabor de la ONU, el sinsabor de una estructura que pudiera hacer mucho más por nosotros y siempre se queda ahí. No vemos más allá acciones en favor de la libertad venezolana. Yo quiero recordarle a la audiencia y a todos ustedes que nosotros tenemos muchísimo de España y de Portugal. Mi hija recientemente se hizo el DNA test, el test de ADN. Tiene 58% de España. Nosotros somos una pequeña España. Nosotros hemos recibido en los años de la dictadura europea, nosotros recibimos a muchos portugueses, españoles. La comunidad española en Venezuela es gigante, la comunidad portuguesa en Venezuela es gigante, la comunidad italiana es muy grande. Y siempre hemos sentido una conexión directa, inmediata con toda la Unión Europea, pero hemos sentido al mismo tiempo desasistidos
por la Unión Europea, porque siempre pero ahora vamos a entrar en el Mercosur. Creo que Venezuela se está incorporando después de haber sido suspendida, y bueno, lo que usted señala es correcto, pero en defensa también de que hasta ahora Estados Unidos ha permitido ese aberrante régimen de Cuba a 90 millas cuando se metía a 16.000 y 20.000 millas en todos los países, incluido Afganistán, y dejaba esa dictadura vil de oligarquía familiar destrozar al pueblo cubano y venezolano. Bueno, al menos había un mediador muy equivocado, pero yo no creo que tuviera mucho más culpa la Unión Europea que en este caso Estados Unidos. Otra cosa es que, llegado el momento, Estados Unidos ha dado un paso adelante con su gran poderío militar en la zona, pero creo que la Unión Europea, a mí me asombra que haya sido capaz de cerrar el acuerdo económico con Mercosur, y también que Venezuela está dentro de ese acuerdo económico, por lo tanto podemos favorecer. Somos el mayor inversor, más que en Estados Unidos, en la zona de Sudamérica, después el segundo socio comercial más que Estados Unidos en Sudamérica, detrás de China, y a su vez hemos firmado y corroborado un acuerdo comercial con Chile que entró en vigor en febrero del año pasado, donde tanto el de Chile como el de México suponen unos acuerdos marcos de comercio y de cooperación muy avanzados. En otras palabras, creo que desde Houston, Texas, se ve muy bien la toma en posición de Estados Unidos, y perdóname, Wilfredo, pero creo que la Unión Europea me está asombrando, pero está olvidándose de las veleidades de Rusia y del Este, y está centrándose probablemente a nivel comercial más que Estados Unidos en Veracruz, no así a nivel, digamos, de seguridad y militar, que creo que va por ahí más los tiros. De hecho, María José habló del acuerdo con México, que podemos ahí confraternizar desarrollando un México, al igual que la inversión americana se iba a China o Asia, y ya va siendo hora de que esa inversión y esas medidas, incluyendo las de seguridad y narcotráfico, que como usted señala, no sé si tiene más culpa el que vende tabaco o el que lo fuma, pero en cualquier caso, desde la democracia deberemos educar a nuestro pueblo o a nuestra gente en ser un poquito también responsables, que es el problema que tiene la libertad. La gente no se da cuenta que la otra cara de la moneda de las libertades son las responsabilidades, y no tenemos que tratar como si fueran infantes y niños a nuestros conciudadanos, y sobre todo dar patadas en el balón de los de afuera. Señores, hay una gran responsabilidad en Europa y en Estados Unidos del consumo de cocaína, y por lo tanto de lo que ocurre con los cocainómanos, y también de los agricultores, que no les damos las vías para poder dedicarse a otros, y a su vez muchas cuestiones, complejísimo. Pero en cualquier caso, creo que Europa por primera vez está respondiendo, que digo, Wilfredo, y Estados Unidos también. ¿Qué le parece que empecemos a considerar el nuevo mundo de Iberoamérica como el que más proyección tiene del siglo XXI? ¿Qué le parece mi teoría? Me encantaría que eso se convirtiese en una realidad, por todas las cosas que nos unen. Sin embargo, fíjate que el origen, como bien lo señala Javier, y quiero hacer una distinción aquí, Europa nos ha apoyado antes que Estados Unidos. La Unión Europea se pronunció antes que Estados Unidos. Y fíjate la importancia de que haya gobiernos ahorita de izquierda y derecha, y cómo el país, cómo el planeta está subsumido en dos corrientes en donde el centro ya casi que no existe. Porque en el momento en que Europa nos apoyó, estaba el gobierno de Biden, quien devolvió a los narcosobrinos a Venezuela, devolvió al supuesto testaferro Alex Saab a Venezuela, que hoy, recientemente, la semana pasada, fue extraditado nuevamente a los Estados Unidos. Y cómo nosotros estamos en un proceso de inestabilidad según el gobierno de turno. Y ahí tengo que señalar que la Unión Europea ha sido más directa en el pasado y nos ha ayudado desde el principio. Sin embargo, se queda ahí, se queda en una declaración, se queda en... Yo estoy de acuerdo contigo con los procesos iberoamericanos a través de Mercosur. Yo creo que esa es una oportunidad gigantesca que podamos tener para reunirnos, porque somos la misma gente. Podemos estar a través de los océanos,
pero somos la misma gente, a través de aranceles. Sí, sobre todo las mismas culturas, pero también te diré que mañana, en horario españita, mañana Ursula von der Leyen, que es como la que se pone al otro lado del teléfono cuando pregunta por alguien Trump, en otras palabras, es la presidenta de la Comisión Europea, o sea, del Ejecutivo, del Gobierno, llamémoslo así, de la Unión Europea. Mañana Ursula von der Leyen va a México con Sheinbaum, que también sabe de algo nuestro Roberto de esta señora, y van a firmar ese acuerdo de modernización con no solo firmarlo, sino que va a haber una gran encuentro que me parece también que, bueno, ante México, que puede actuar, repito, México como catalizador entre el NAFTA, o sea, entre Estados Unidos y nosotros. Y por supuesto Texas está llamada a ser el eje donde pivote por la importancia, como tú señalas, con muy buen acierto, de toda índole. Texas se va a convertir, de hecho, también podías comentarnos que parece que se está decantando el ámbito bursátil también por Texas, más que incluso por el estado de Nueva York, o por Nueva York, por la bolsa de Nueva York. En cualquier caso, ¿qué opinas de este acuerdo de México con Europa, muy importante, con un desarme arancelario tremendo y con una base sólida, que mañana se cumple ese, llamémosle, convenio, y también el eje pivotante que puede ser Texas, porque sin duda muy cercana al mundo hispano? ¿Qué opinas de esa análisis desde mi humilde punto de vista geopolítico, pero he visto a unos geopolíticos más necios que yo de hablar mucho más de este tema? Mi opinión personal es maravilloso. Es maravilloso que este tipo de acercamientos, este tipo de asociaciones se lleven a cabo. Pero en mi experiencia, Javier, lamentablemente tiendo a ser menos positivo, porque he visto cantidad de acuerdos transatlánticos, como el Acuerdo de Libre Tratado de Comercio entre Estados Unidos y China en el 2001. He visto tantas cosas que se han firmado que al no darle seguimiento, no quiero decir que está condenado al fracaso, quiero decir que tengo mis dudas. Pero el tener mis dudas no significa que yo no lo aplauda, que yo no piense que es una aproximación maravillosa entre la Unión Europea y México para abrir nuevos canales de comunicación comercial que puedan inclusive acercarnos al mercado americano. ¿Y no crees que el mercado americano y los empresarios, en vez de invertir en Asia, deberían de acercarse más a México? Y entre otros Elon Musk, que tienen grandes reservas de litio, etcétera. ¿Hasta qué punto también la cultura anglosajona no es culpable? Y sobre todo Trump, que no tiene, y con mis respetos tremendamente por Marco Rubio, sin duda el hispano que ha alcanzado ámbitos de responsabilidad de política en los Estados Unidos, con mi total respeto y consideración a los Estados Unidos, señores, que no tengan en la web de la Casa Blanca el idioma español, cuando más arriba, hablando muchísimo menos el francés, los canadienses reconocen como oficial el francés y que solo se habla en una pequeña parte de la ciudad, y que los norteamericanos no tengan la página web y otras muchas cuestiones que no quiero aquí entrar en profundidad, pero ante el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos en el sentido del 4 de julio, y que España, y aquel entonces se llamaba el Virreinato de la Nueva España, colaboró muchísimo en que las 13 colonias pudieran ser, eso sí, por intereses probablemente independientes, y que todo del Mississippi para acá, Luisiana, Florida, todos esos territorios de base hispana, Los Ángeles, San Francisco, Nevada, en fin, ¿qué le voy a decir? Lo que no puede ser es que Estados Unidos, que tiene dos almas culturales indudables, primero, sin duda, la europea anglosajona, pero la minoría mayoritaria es la cultura iberoamericana. Tú lo acabas de decir con los brasileños, que es un coloso de 216 millones, casi tanto como los estadounidenses, y 17 veces un territorio enorme. Oye, yo creo que tienen que despertar ellos un poquito, porque si no China, ¿cómo no les va a comer la tostada a los americanos? Que se dejen de apoyar a culturas distantes y tonantes. Por favor, ¿no crees tú que desde Texas, que sin duda es la capital hoy en día de la hispanidad norteamericana, deben de darse cuenta, incluyendo las minorías que también fueron españolas, como la sefardí, etcétera? ¿No crees que ya deben de poner en la Casa Blanca la web, y lo reivindico,
el castellano español, o yo lo llamaría español, hombre, es un feo que nos hacen. ¿O qué crees tú? Perdóname, Gulfredo, que también tienes tus almas culturales ahora. Sí, fíjate, te voy a hablar como americano y como latinoamericano. Qué interesante. Vamos a ver. Estoy conceptualmente de acuerdo contigo, Javier. ¿Ok? Vamos a ver. Conceptualmente de acuerdo contigo. Pero hay una realidad en Estados Unidos que quizás en Europa desconocen. Hay una realidad de lo que ha sido el histórico de lo que ocurre aquí. Aquí teníamos, Javier, 500,000 personas. 500,000 personas. Imagínate, ponte a contar 500,000 personas en las fronteras tratando de entrar. Entraban y ¿sabes qué hacían? Ya no salían corriendo una vez que entraban a Estados Unidos. Entraban y se entregaban, así. Póngame las esposas. 30 días después te soltaban y 30 días después tenías acceso a seguridad y a seguro médico gratuito. Perdona, Wilfredo, más a mi favor para que los lugares de origen, esos señores que como en Europa emigran, en los lugares de origen seamos todos los que generemos prosperidad, porque también te diré que gran parte de la miseria de algunos países se las tenemos los países desarrollados que no. Bueno, lo hicieron los americanos con China, que quedaba bastante lejos, y también hay muchos chinos que fueron a Estados Unidos. Resumo, oiga, primero, cuidar eso que es el patio delantero hoy en día, porque tú hablas, yo sé, tal vez eso de la inmigración, bien, de acuerdo, por no cuidar en los países de origen, como te diré algunas cuestiones que estoy muy informado, pero una cosa de total. Bad Bunny ha demostrado desde Puerto Rico que resulta que se quiere anexionar Venezuela y está tratando a Puerto Rico no se sabe cómo. Bueno, vale, entonces ¿en qué quedamos? Nos está tomando un poco el pelo a veces. Hombre, sé que tiene gran sentido del humor, pues yo también lo voy a tener. Bad Bunny, está ganando a todo el mundo anglosajón con su canción, es un poquito hispana sin duda. Y por otro lado se me ocurre, los medios de comunicación que más están creciendo en Estados Unidos en audiencia, incluyendo Prensa Mercosur, son hispanos. La gente necesita esta diversidad porque es aburrido comer todos los días el mismo plato anglosajón, probablemente hamburguesa, porque son muy malos gastronómicamente y creo que musicalmente frente a Brasil se quedan cortitos. Resumo, el imperio, que también lo fuimos nosotros, tiene que darse cuenta de que tiene un hermano imperial también. Y no, por no cuidarlo, por destrozarlo, por fragmentarlo, por no darle confianza, probablemente va siendo hora de. No estoy intentando llevarte la contraria, simplemente estoy resaltando un programa para mí importante con un norteamericano tejano que creo que me ha demostrado su sapiencia y su prudencia. Pero yo tendré que poner, porque mi director, al cual voy a comentar ahora para darle un premio, lo voy a proponer. Tenemos que entender que ya va siendo hora de llamarle al pan pan y al vino vino, que diríamos en español o castellano o español, porque yo hablo hispano, porque también sé decir platicar. Resumo, como tejano, ¿no crees que los medios de comunicación en español y esa cultura que ha estado ahora neciamente, llamémosle, apartada, por no decir otras palabras peores, del ámbito imperial norteamericano, ya va siendo hora de que sea diverso, que conozca su alma hispana? Yo estoy en Estados Unidos, estuve en Estados Unidos. Ahí ahora nunca se ha hablado tanto español, ya no necesitas el inglés. Eso también es popular. Entonces, ¿hasta qué punto dice alguien que la política es la aceptación de la realidad? El ámbito del profundo Estado americano reconoce esta realidad, que le va a favorecer mucho, porque va a tener fraternales seguidores de lo que funciona, que tiene muchas cosas Estados Unidos, en un continente abajo, que son casi 700 millones de personas, incluidos los lusófonos. ¿No crees tú que le va a hacer más grande? Make America Great Again. ¿De qué América hablamos? Pues yo le hablo de la siguiente. De la América europea que fundó Europa, que tenemos raíces de derecho romano, cultura griega, y perdóname que me extienda tanto religión judaica, y de toda América que va desde Alaska a Tierra de Fuego y que habla español, portugués, algunos pueblos indígenas que hay que reconocer en nuestra diversidad maravillosa, y el inglés. Ya está hora de que el monocultivo cultural aburrido
no quiera reconocer la maravilla de la diversidad. ¿Qué opinas de este también conceptual, pero que también es realidad por los datos que te he dado? ¿Qué opinas desde tu punto de vista tejano? Te voy a empezar diciendo que Houston acaba de ser declarada la ciudad más diversa de los Estados Unidos por encima de Nueva York. Se hablan más de 133 idiomas en la ciudad de Houston, ¿ok? Te voy a decir, Javier, que si tomo una fotografía de lo que tú estás diciendo, estoy 100% de acuerdo contigo. El problema es que no es una fotografía, el problema es que es una película. El problema es que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en una elección de presidente, el problema número uno no fue la economía, fue la inmigración. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que los americanos quieren. Lo que los americanos quieren tiene que ser el deber y el derecho del próximo presidente. Y yo creo que lo que más daño nos ha hecho, lamentablemente, fue el gobierno de Biden, porque hizo que se desbordara a través de sus fronteras abiertas el tema de la inmigración. Trajo problemas más complejos. Trajo problemas complejos de la inmigración normal. En Estados Unidos han estado migrando latinos de toda la vida. En los ministerios todos estaban en español e inglés toda la vida. Pero dada la circunstancia particular de lo que ocurrió durante el gobierno de Biden y el número de personas que entró, pues evidentemente entró un gobierno cuyo pueblo le pidió corrige esta circunstancia. Y el pueblo americano votó a Trump por la necedad y estupidez de que nadie está pidiendo inmigración ilegal. Al contrario, los buenos inmigrantes como tú, los trabajadores, no quieren esa inmigración ilegal y narcotráfico. No. Yo estoy hablando de una inmigración que está basada en la estricta sentido de los Estados Unidos. Una migración legal y de gente que quiera aportar. Por supuesto, lo otro es una aberración y así ha pagado el pueblo americano a esas necedades wokes. Ahora, de la caricatura, lo que yo digo es que el mundo iberoamericano, porque hay que contar con Brasil y con la población originaria, porque eso de latinoamericano, como dice el otro, nadie habla latín, que el latín era una lengua de Roma. No, en Portugal y España. Lo que intento decirte es que los italianos probablemente, o los que inventaron el término latinoamericano, ya empiezan a caerme gordos. Porque, ¿quién habla latín? Hablamos o español, o portugués, o indígenas, o guaraní, o lo que sea, pero latino no habla nadie. Entonces, ¿de qué somos latinos? ¿De derecho romano cuando hay población originaria afro dentro de los mundos iberoamericanos? Lo primero es que pongamos orden en los conceptos y en las palabras, humildemente, Wilfredo, porque si no, me da la razón que el poder americano, la estructura administrativa no entiende de la misa a la media. Como tú sabes, yo cuando me decía español me decían que qué sitio cerca de México era ese. Entonces, creo que hay mala fe en muchas ocasiones, y repito, demuestra valga el botón de la página web de la Casa Blanca que no se acerca a una enorme minoría mayoritaria y que tiene muchísimos cargos orgullosísimos en la administración pública de ser hispanos. Perdóname, querido Wilfredo, que me ponga así. No me enfado contigo, que eres un exponente de lo mejor de la hispanidad. Eres un exponente, por eso me parece que me está pidiendo la palabra el director, me llamará al orden por mi pasión. Perdóname, Wilfredo, creo que nuestro director, y le voy a proponer a nuestro director hoy, acuérdate, Wilfredo, a un premio. Dígame, don Gilson Carmini Dantas, por favor. ¿Cómo está, mi querido Javier? Un saludo ahí cordial para nuestro Wilfredo, ¿no? Que está ahí, yo comprendo los dos lados y también digo para él, ¿no? Que como digo para todos, ¿no? Si la gente piensa, ¿no? Que hay una orden, hay una secuencia que hay que seguir, ¿no? Y si la gente piensa que Venezuela va a volver al Mercosur sin antes realizar elección, está redondamente engañado. Puede venir Trump con Marco Rubio, que dígase de paso no es rubio, y
resucitar Chávez y no va a entrar. Entonces, nosotros lo que esperamos dentro de todo eso es que las cosas caminen, ¿no? Dentro de eso, y completando la pregunta de mi querida doctora, yo soy cachapero 100%, nací cachapero, voy a morir cachapero y me encanta comer la cachapa. Entonces, así que un fuerte abrazo para todos los venezolanos. Y dentro de todo eso, la pregunta que yo faço para ti, mi querido, diante de ese contexto que te comenté al inicio de las elecciones en Venezuela, usted con contacto que tiene y con el conocimiento bajo al gobierno actual y también a las personas, ¿no? De, a veces que está ligada directamente a la política, ¿cómo usted ve, para cuándo usted cree que Venezuela podrá tener unas elecciones democráticas para que nosotros podamos realmente hacer la reintegración? Porque Venezuela no está reintegrada por nada más, solo por la cláusula democrática, ¿no? Entonces, ¿cuál sería a su perspectiva en relación a fechas? ¿Cuáles son los procesos ahora? Porque salió Maduro, pero Maduro no va a volver. Mucha gente se ilude diciendo que Maduro va a volver. Maduro no va a volver. Maduro no debe nem saber quién es más, ¿no? Entonces, la tendencia nuestra es querer saber ¿cuándo va a tener elecciones? ¿Cuáles son los próximos pasos para que eso se realice en Venezuela? Muchas gracias, bienvenido, y acá siempre tu casa. Muchas gracias, hermano. Me encanta tu pregunta, y tú sabes que los economistas siempre tenemos un chiste de que nosotros somos, el economista es el que explica hoy por qué no sucedieron las cosas que predijo ayer. Porque nadie conoce el futuro, ¿verdad? Ahora bien, hay elementos claves, hay señales. El que hayan soltado a los presos políticos es una señal positiva. El que ahora protagonistas de la oposición puedan reunirse en la calle libremente es una señal. El que hayan soltado, no sé si vieron, los policías que actuaron en el supuesto golpe de Estado en el año 2001, pasaron 23 años presos tratando de defender a más de 2 millones de personas que estaban caminando hacia el Palacio de Gobierno. Por fin fueron soltados luego de 23 años. Por lo tanto, hay señales. El hecho de que Chevron esté en Venezuela es una señal. Que Exxon esté en Venezuela es una señal. Pero déjenme decirles algo para ver esto en perspectiva. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa son las señales que podemos ver inmediatamente. Una compañía, mira, ConocoPhillips fue expropiado por el gobierno de Chávez en el 2007 por $12,000 millones. Le quitaron todo lo que tenían en Venezuela. Por lo tanto, si tú le dices ahorita Chevron entra a Venezuela, Chevron no va a entrar, ya lo dijo el presidente de ExxonMobil, yo no voy a entrar en Venezuela si no tengo las condiciones jurídicas necesarias para poder hacer la inversión necesaria de hacer un buen negocio en Venezuela. Por lo tanto, no es nada más, vengan por nuestro petróleo, gánense nuestro petróleo Venezuela. No. Ellos requieren de dinero, de maquinaria, de infraestructura, de personal. Me parece muy positivo que se hayan reanudado los vuelos a Venezuela. Me parece muy positivo que por primera vez en 9 años se hayan reanudado los vuelos desde Houston a Venezuela. Y todo eso me hace pensar que nadie va a ser tan tonto de poner miles de millones de dólares en un país que sigue gobernado por gente que ha oprimido a su pueblo, por gente que ha expropiado, por gente que no ha aportado seguridad jurídica a las empresas. De manera que para mí es absolutamente claro que tarde o temprano esas condiciones van a estar dadas, garantizadas por el gobierno de Estados Unidos para que esta gente esté haciendo lo que esté haciendo. Si no, serían unos tontos. Nadie tiene dinero por ser tonto. Y estas empresas están llegando a Venezuela porque están esperando tarde o temprano que haya una transición hacia un gobierno democrático que les garantice seguridad jurídica, que les garantice que cada una de sus inversiones va a ser protegida por un gobierno democrático. ¿Cuándo? Esa es una pregunta que todos quisiéramos que fuera el mes que viene. Yo no quisiera que fuera el mes que viene.
porque si fuera el mes que viene sería con el Consejo Nacional Electoral que está controlado por el gobierno. Yo no quisiera que fuera el mes que viene, porque entonces no pudieran participar 9 millones de personas que están fuera de Venezuela. Yo no quisiera que fuera el mes que viene, porque no tenemos las condiciones de control necesarias para llevar a cabo una elección. De manera que es un proceso que va a ser mucho más largo de lo que quisiéramos. Y entiendo la preocupación a nivel internacional de que esto pueda no llevarse a cabo, de que sea un bluff por parte de Estados Unidos, que Estados Unidos solamente quiera sacar nuestros petróleos. Pero repito, las señales que yo veo son contradictorias a esa posición. Las señales que yo veo es que Exxon no va a movilizar todo lo que está tratando de hacer si no tiene claro un panorama democrático en Venezuela que asegure cada una de sus inversiones, porque nadie, ningún billonario es tan tonto para poner su país en un sitio en donde no pueda ser respetada su seguridad jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado fueron expropiados. De manera que yo creo que las elecciones vendrán en un periodo no mayor de 12 meses, porque falta mucho trabajo por hacer, y creo que tanto el gobierno de turno de Delcy Rodríguez está dando señales de que hacia allá vamos, como la perspectiva de quienes están afuera en la oposición, para que eso se lleve a cabo. Yo tengo plena fe de que eso va a ocurrir. Venga, pues con esa fe y esperanza, junto con la caridad, son las 3 virtudes cardinales en cualquier caso. Las importantes, las otras creo que son prudencia, fortaleza, justicia, templanza y demás, pero hay una que es el tiempo. Tempus fugit, el tiempo vuela, y ahora solo vamos a hacer 3 cuestiones, querido Wilfredo. La primera es que vamos a hacer la última pregunta, queridos corresponsales desde Buenos Aires, Argentina. Por favor, que seamos muy breves en la contestación, y usted, además de contestar, despide el programa y luego yo doy un abrazo a nuestra audiencia. Contesta esta pregunta desde Buenos Aires, don Hernán Sabater, adelante, con los faroles, a ser posible porteños, y usted contesta la pregunta y despide con un mensaje que estime pertinente, pero sobre todo de esperanza ante estos nuevos retos que tiene el pueblo venezolano en el exilio también, y de esperanza y de aprendizaje de los errores del populismo radical y en general de la demagogia. Adelante, don Hernán, rápido, por favor. Por favor, Hernán, adelante. Buenas tardes, doctor. Le quería preguntar, ¿cuál considera usted que es el indicador clave, ya sea económico o político, que nos demostrará que Venezuela ha cruzado con éxito la encrucijada y camina hacia una democracia irreversible? Muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por tu pregunta. Tengo muchas cosas que decir, pero si me preguntas, un elemento clave son elecciones democráticas. Una vez que se lleven a cabo las elecciones democráticas, el país va a cambiar. Yo les recuerdo a ustedes, y esto es bien importante que lo entiendan, que el 90% de la población está a favor a un cambio, de una transición pacífica, democrática en nuestro país. El 90%. Cuando Chávez fue mayoría en el año 2000, yo puedo decirlo aquí, Chávez ganó de manera democrática. Los primeros 4 años de Chávez en el poder, él era mayoría absoluta dentro del gobierno. Ya eso no existe. Y quiero que entiendan que el 90% de la población, a mí la gente me dice, ¿por qué la gente no sale a protestar? Mataron a más de 400 personas, mataron a un niño de 16 años disparándole con un arma larga está en las redes, métanse en YouTube. De manera que el miedo insertado en nuestra sociedad todavía está vigente. Y eso hace que vayamos con pie de plomo, con aparentemente despacio hacia el camino. Pero el elemento y el indicador clave de que Venezuela va a hacer algo diferente es cuando se restaure la democracia y el pueblo venezolano pueda reencontrarse y abrazarse para lograr lo que todo el mundo estaba esperando, con un país con riquezas naturales inmejorables en la región y con una geografía en la puerta del Caribe que nos hace aún más apetecibles para cualquier relación internacional, económica con otro país. Quiero agradecerles a todos ustedes por su invitación, en particular al amigo Javier. Tenemos mucho de qué hablar en el futuro. Muchísimas gracias. Yo de verdad quiero, y se los digo de corazón, de que todos ustedes pongan su mirada en Venezuela, porque esto es lo que necesitamos.
Ahí quiero terminar con una anécdota que siempre he visto por ahí en las redes que me gusta mucho, donde un hombre estaba agarrando estrellas de mar y lanzándolas desesperadamente al agua. Y vino alguien y le dijo, mira, hay 8 millones de estrellas de mar, no las vas a aceptar todas. ¿Qué te pasa? Calma. Y él le dice, yo no las voy a salvar a todas. Y agarra una estrella de mar y la tira al mar y dijo, pero para esta valió la pena. Y yo creo que la reunión de hoy para mí es esa estrellita que valió la pena de que ustedes vuelquen su mirada sobre Venezuela. Muchas gracias a todos y en particular a Javier. Gracias, don Wilfredo Ramos, gran economista, y que espero que sepa que está en su casa, porque, como tú dices, estamos con la transición democrática de Venezuela. Esto no es solo un asunto de interés para quienes están dentro de sus fronteras o son venezolanos en el exterior. Es el gran espejo que hoy se mira toda Iberoamérica, esta transición venezolana. Esa encrucijada del destino de una nación tan potente en materias primas, pero también, como hemos visto, en personas como nuestro, que encarnan ese futuro, como nuestro protagonista invitado Wilfredo Ramos. Esa transición, nos queda la certeza de que ese futuro del país hermano no solo depende de la capacidad, de su capacidad de capital humano, como encarna Wilfredo Ramos, sino canalicemos la potencia de la nostalgia del éxodo en fuerza constructiva para que Venezuela sea mucho más grande y aporte al mundo del Mercosur todo su potencial en todos sus ámbitos. La firmeza de sus conciudadanos para que tenga instituciones sanas, saludables, sin caer en la impunidad ni en el desastre. Ya va siendo hora también que los organismos internacionales de América impidan que haya regímenes tan aberrantes como el cubano, el venezolano o el nicaragüense. Que nadie se deslice, ni permitamos que se deslice de esa sensatez de centro izquierda y de centro derecha, de la socialdemocracia y del conservadurismo. Sí, por supuesto que puede haber múltiples partidos, pero todos dentro de una legalidad democrática, de dignidad y de Estado de Derecho, sin piedad con los infames que humillan la dignidad de cualquier pueblo iberoamericano, porque nos humillan a todos. Y una vez conseguido, como dice nuestro invitado, ese principio esencial, desarrollémonos como la gran potencia cultural, económica del siglo XXI. Si no lo aprovechamos, somos idiotas culturalmente. Yo no me lo creo. Yo no me pienso sumar a los estúpidos que disparan contra sus raíces más profundas. Echemos flores y frutos en el árbol maravilloso, plural, sabroso de Iberoamérica, unido a los Estados Unidos y al mundo anglosajón, porque eso es esencialmente con Europa Occidente. Que Occidente levante la cabeza frente a un futuro tremendamente complejo en lo tecnológico. Somos, dentro de poco, 10.000 millones de personas. Aportemos todo lo que podamos. Perdóneme la vehemencia y gracias, director. Algún día le daremos el premio que se merece. Hasta luego, mi gente. Hasta el próximo programa, mi gente. Gracias. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.